Alumno del quinto año de secundaria del Colegio Santa María de Pachacútec, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a estudiar el calor sensible, ¿sí? El calor sensible. ¿Y qué es el calor sensible? Es una de las cosas que nos vamos a responder el día de hoy. Dice, es la cantidad de calor que requiere una masa, una materia, para que una sustancia, dice, solamente cambie de temperatura. Es decir, es la cantidad de calor que hace posible el cambio de temperatura de la materia, ¿ya? No hay cambio de estado, solamente es el cambio de temperatura. Es decir, si yo tengo agua, por así decirlo, a 20 grados centígrados o a 20 grados Celsius y quiero calentarlo a 30 grados Celsius, entonces todo ese calor que yo le voy a adherir vendría a ser calor sensible. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo está causando un cambio de temperatura, más no está causando un cambio de estado, ¿sí? La próxima clase estaremos viendo el tipo de calor que causa o que ocasiona un cambio de estado. Pero en esta ocasión estamos viendo el calor sensible. ¿Qué consiste el calor sensible? Dice, el calor sensible eh, está directamente relacionado a la masa, ¿sí? Qué cantidad de materia es lo que yo quiero cambiar de temperatura, y está directamente relacionado también al cambio de temperatura. Mientras mayor sea este cambio de temperatura, mayor calor necesito. Mientras mayor masa sea la que yo estoy calentando o enfriando, mayor calor también necesito, ¿sí? Pero también va a depender de una constante, y esta constante se le conoce como calor específico. ¿Y qué es esta constante llamada calor específico? Viene a ser la constante o la característica o el factor que representa a cada tipo de sustancia. Es decir, es muy diferente querer calentar agua, querer calentar de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius, que querer calentar alcohol también de 20 a 30. O sea, para ambos necesito diferentes tipos de cantidad de calor. Algunos cuerpos van a ser mucho más fáciles de calentar, otros van a ser mucho más difíciles de calentar, ¿sí? Entonces, cada quien tiene su propio calor específico. En el caso del agua, en estado líquido, su calor específico va a ser 1. Eso es un dato muy importante. En el caso del agua, viene a ser 1, siempre y cuando esté en estado líquido. Si se encontrase en estado sólido, el cambiar eh, el querer cambiar en un grado Celsius, ¿sí? En un grado Celsius, un gramo de agua requiere una caloría en el estado líquido, pero en el estado sólido requiere 0,5 calorías nada más. Entonces quiere decir que en el estado sólido el calor específico es 0,5, en el estado gaseoso también 0,5. Es decir, necesito menor cantidad de calor para poder variar un grado de temperatura a un gramo de agua, mientras que en estado líquido siempre va a ser 1, ¿sí? Así se interpreta este calor específico. Lo vuelvo a explicar. Necesito una caloría de calor para cambiar un gramo de agua en un grado Celsius, ¿correcto? Entonces ese es el factor que vamos a usar en el caso del agua. Si fuese otra sustancia como el aceite, como el alcohol, no nos va a dar el problema como dato, ¿correcto? Muy bien. Pero también vemos en esta ocasión de que, si bien es cierto, hay formas de calentar un líquido, una sustancia, mediante la interacción directa con el calor, pero también hay otra forma de variar la temperatura. Es cuando yo tengo mezcla de dos sustancias con diferentes temperaturas, ¿no? Imaginemos aquí la sustancia A, agua, imaginémonos, a 80 grados Celsius, lo voy a mezclar con agua a 20 grados Celsius. Entonces, definitivamente, la temperatura final no será ni 80 ni 20, sino va a ser una temperatura intermedia llamada temperatura de equilibrio, ¿correcto? Esa temperatura de equilibrio. Y eso va a depender de dos factores. Va a depender básicamente de la cantidad de masa. Si estamos hablando de una misma sustancia, solamente depende de la masa, ¿sí? Y si entra mayor cantidad de A, por ejemplo, de la sustancia A, definitivamente el valor se va a acercar mucho más a 80. Pero si entra en mayor cantidad la sustancia B, el valor se va a acercar mucho más a 20. Profesor, ¿y si
y mezclo mitad, mitad, entonces rápidamente la temperatura de equilibrio sería la suma de ellos dos entre 2, un promedio directo, ¿no? 50 grados Celsius, ¿sí? Eh, entonces, chicos, cuando yo tengo mezcla de dos sustancias, dos mismas sustancias a diferentes temperaturas, rápidamente al mezclarse se produce lo que es una transferencia de calor, de energía interna, ¿no? Entre los cuerpos. Un ejemplo, cuando época de invierno, algunos usan agua tibia para poder bañarse, ¿no? Entonces, para eso se hace una mezcla de agua fría y agua caliente a diferentes temperaturas y obtengo un agua tibia, una temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de, esto, de lo que estamos viendo. Pero existe una regla práctica para poder nosotros hallar la temperatura de equilibrio, ¿no? Y es la siguiente. Una de las reglas prácticas es mediante la conservación de la energía. Es decir, el que tiene menor temperatura, aquí el punto A, para llegar a la temperatura de equilibrio lo que va a hacer es ganar calor. Y el que tiene mayor temperatura, para llegar a la temperatura de equilibrio lo que va a hacer es perder calor. Y entonces el principio de la conservación de la energía nos dice que el calor ganado por uno es igual al calor perdido del otro, ¿correcto? El calor ganado de uno es igual al calor perdido del otro. Muy bien, vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Dice así. A 100 gramos de agua a 10 grados Celsius se le agregan 500 calorías. Determine la temperatura final del agua. Muy bien, entonces nos dicen, a 100 gramos de agua tenemos la masa, ¿sí? Tenemos la masa, 100 gramos de agua, dice masa, entonces 100 gramos. ¿Qué más dice? Se le agregan 500 calorías, tenemos el calor sensible que se le va a agregar, ¿sí? 500 calorías, ¿listo? Luego nos dice, determine la temperatura final del agua. La temperatura inicial la tenemos, claro que la tenemos, la temperatura inicial es de 10 grados. Entonces, tengo agua a 10 grados Celsius, 100 gramos de agua. Y le agrego 500 calorías, lo que me están pidiendo es hasta qué temperatura va a cambiar. Entonces nos acordamos de la fórmula, calor sensible es igual calor específico del agua en el estado líquido sí, calor específico del agua, por la masa, por el cambio de temperatura, ¿correcto? Cambio de temperatura. ¿Listo? Verificamos datos. Tenemos el primer dato, el calor que se le va a añadir, que es 500 calorías, el calor sensible que se está agregando, 500. El calor específico es dato, hemos dicho cuando está en estado líquido, es 1, por la masa. La masa tenemos, dice 100 gramos, ¿sí? 100 gramos por. ¿Cómo hallo yo esta diferencia de temperatura? Sería la temperatura final, que me están pidiendo hallar, temperatura final, menos la temperatura inicial, que en este caso sería 10 grados, ¿correcto? Entonces, chicos, este 100 pasa al otro lado a dividir de tal manera que nos queda 15, ¿no? Digo, 5. 500 entre 100 es 5. 5 es igual a temperatura final menos 10. Este 10 que está restando, lógicamente pasa sumando. Entonces voy a tener 15 grados Celsius. Entonces la temperatura final viene a ser, cuando, si es que yo le añado 100 calorías, la temperatura final vendría a ser 15 grados Celsius, ¿correcto? La temperatura final vendría a ser 15 grados Celsius, así de fácil. Muy bien. Entonces, chicos, hemos visto que hemos aplicado la fórmula que hemos aprendido. Listo. 2. Dice, en un recipiente con capacidad calorífica despreciable se tiene 800 gramos de agua. Nuevamente tenemos la masa, 800. ¿Qué más dice? 40 grados, dice a 40 grados Celsius. Temperatura inicial también lo tenemos. 40 grados Celsius. Correcto, 40 grados Celsius. Se entregan 40 kilocalorías, calor sensible que le estoy añadiendo es 40 kilocalorías. La palabra kilo significa 1000, ¿no? Entonces 40.000 calorías, ¿ya? Así de fácil. 40.000 calorías. ¿Listo? ¿Qué más? Determine la temperatura final. Muy bien, el ejercicio es idéntico al anterior, vamos a aplicar.
Dice, 40.000 calorías es lo que se le entrega, ¿sí? Ese es el calor sensible. Eso vendría a ser igual a ¿qué? Al calor específico del agua, es 1, ya lo sabemos, es 1, por la masa del agua, en este caso es 800, ¿sí? 800, por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura sería, lógicamente, temperatura final menos 40, ¿no? Menos 40, ese sería. Entonces decimos 40.000 entre 800, fácil. Decimos, se va a hacer dos ceros y dos ceros. 400 entre 8 nos sale 50, ¿no? ¿Sí? Y eso es igual a temperatura final menos 40. Este 40 que está restando pasa al otro lado sumando. Pues tengo 90 grados Celsius es igual a temperatura final. Listo. Y entonces nuevamente asunto arreglado. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Continuamos, chicos. Vamos a borrar. Dice 3. En un recipiente, dice, me dan aquí el calor específico del recipiente, es 0,5 calorías, dice. Se tiene 100 gramos de hielo, también es 0,5, a menos 20 grados Celsius. Dice, se agregan 1010 calorías de calor. ¿Cuál será la temperatura final del sistema? Muy bien. Entonces tengo un recipiente, chicos. Tengo un recipiente. Y en este recipiente tengo hielo, o sea, agua a menos 20 grados. Muy bien. Listo. Dice, se agregan 1010 calorías de calor. Agregamos 1010 calorías de calor. ¿Cuál será la temperatura final del sistema? Aquí parte del calor se va a ir para calentar el hielo, por así decirlo, para cambiar la temperatura del hielo. No sabemos si va a llegar a cero y a llegar a ser líquido, pero sí lo que va a hacer es desde menos 20 va a ir subiendo su temperatura a menos 10, menos 8, qué sé yo, ¿sí? Todo eso sale de aquí, del 1010 calorías. Pero una parte también se va a ir para poder nosotros calentar el envase, que también dice absorbe calor, dice absorbe 0,5 calorías por cada Celsius, ¿no? Entonces, aquí el envase también está a menos 20, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calor sensible es igual. Calor empleado en el envase, ¿correcto? El envase, más el calor sensible empleado en el hielo, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, este es igual. 1010 dice aquí, 1010 es igual. A ver, en el envase, ¿cómo lo hallo, profesor? Con esto de aquí, con el coeficiente. Es 0,5 calorías. No. Entonces 0,5 por cambio de temperatura. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar? No sabemos. Entonces solamente sabemos que aquí va a estar entonces, va a haber una temperatura final. ¿Correcto? Muy bien. Ahí va a haber una temperatura final. Ahora, ¿cómo hallamos el cambio? Como estamos trabajando con temperaturas negativas, el cambio se va a hallar siempre temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Siempre, siempre. Entonces decimos aquí, esto sería 0,5 por cambio de temperatura. No sabemos cuánto es el cambio de temperatura. Más, aquí sería el calor específico del hielo, 0,5 por la masa del hielo, dice 100 gramos, por el cambio de temperatura también. Correcto, también por el cambio no sabemos cuánto es el cambio de temperatura. Ahora, este nos estaría saliendo de la siguiente manera. 0,5 por 100 viene a ser 50, ¿no? Más 0,5 nos saldría entonces 50,5 por el cambio de temperatura es igual a 1010, ¿no? 1010. Ahora, la pregunta es, 1010 entre 50,5, ¿cuánto es? 1010 entre 50,5, ¿cuánto sería, chicos? Vemos que esto por 2 me sale entonces al ojo
1010 entre 50,5 lo compruebas en casa, sale 20. ¿Sí? 20. Eso es lo que sale. Entonces, ¿qué indica esto? Que el cambio de temperatura es de 20. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Como el cambio de temperatura va a ir en aumento, entonces quiere decir que la temperatura final, si el inicial era menos 20, la temperatura final va a ser 0 grados. ¿Sí? Va a ser 0 grados. Muy bien. Entonces, ahora el ejercicio número 4, y con eso terminamos, chicos, dice, en un recipiente con calor específico 0,8, se tiene cierta masa de agua a 25 grados Celsius. Se agrega al sistema 1008 calorías de calor, llegando el sistema a 35. Determine la masa del agua que se tenía. Entonces, nuevamente, el calor entregado es igual al calor absorbido por el envase, ¿sí? Por el envase, más el calor sensible que ha adquirido el agua, ¿no? Entonces, calor entregado, nuevamente vemos, es 1008. 1008. Eso es igual al calor absorbido por el envase, que sería 0,8, ¿sí? Por el cambio de temperatura, que no sabemos cuánto es, así de directo. Más, ya, dice, el calor sensible que adquiere el agua, ¿no? O sea, el agua, dice, adquiere, llegando hasta el sistema 30, ¿no? No sabemos la masa, ¿sí? La masa del agua, pero sí sabemos, a ver, vamos a borrar esto. Primero sería su calor específico, que es 1, porque estamos en estado líquido. ¿Por qué estamos en estado líquido? Porque estamos hablando de 25, 35 estado líquido. Por la masa del agua, por el cambio de temperatura. ¿Sí? Cambio de temperatura. Entonces, rápidamente aquí vemos, sumamos esto de aquí, saldría 1008, ¿sí? Es igual a... lo que podemos hacer aquí es, nos están pidiendo 0,8, ¿sí? 0,8 por, ¿cuánto es el cambio de temperatura, chicos? De 25 a 35 el cambio de temperatura es 10, ¿correcto? Más, aquí sería también 10M, ¿no? 10M, que es la masa. Entonces sale 1008 es igual a 0,8 por 10 es 8, por 10 es 18, ¿no? 18, no puedo sumarlo. Este 8 no se podría sumar porque uno está con M, ¿no? Entonces acá sería 0,8 por 10 sería 8, más 10M. Ahora yo te digo, este 8 que pasa al otro lado a restar, entonces tendría 1000 es igual a 10M. Definitivamente va a restar y nos sale 100, ¿no? ¿100 qué? Gramos. Siempre la masa va a estar en gramos. Entonces, la masa del agua que estamos hablando, en este caso, sería 100. Muy bien, chicos. Esa es la explicación, entonces, de cambio de calor o cambio de temperatura, o también llamado calor sensible. Les dejo 6 ejercicios para que ustedes también lo puedan hacer en casa y espero sus reportes, ¿sí? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.